Hola a todos, ¿cómo están? Sean por favor muy bienvenidos a un nuevo conversatorio aquí en Unidos por Chile. El día de hoy nos acompaña Carolina Rudnick, quien es abogado de la Universidad de Concepción, máster en política criminal del London School of Economics, becaria Fulbright. Felicitaciones, Carolina. Y presidenta de la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en todas sus formas. Ella es la presidenta de esta institución y el día de hoy, el título del conversatorio del día de hoy es Una amenaza invisible, trata de personas y esclavitud en Chile. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros. Realmente, primero que todo, felicitarte por el tremendo trabajo que realizas con la Fundación. Nosotros aquí en Unidos por Chile intentamos darle visibilidad y darle una voz también a la sociedad civil, a las ONG y a todos los que contribuyen a hacer de este Chile un país un poco mejor día a día. Muchas gracias, Diego. Súper contenta de estar acá y también en la oportunidad de hablar de este tema que como decía el título, ¿no es cierto?, que diste a conocer. Es una problemática súper invisibilizada. No sabemos, ¿no es cierto?, lo que realmente está pasando. Sí, o sea, a mí personalmente me llama mucho la atención de que estamos hablando del siglo XXI. La esclavitud en Chile fue abolida a principios del siglo XIX. Entonces, mira, explica un poco de qué se trata. ¿De qué se trata la Fundación? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo se fue armando? Cuéntame un poco de la historia, por favor. Gracias. Mira, mi encuentro con la temática de la trata de personas fue de esos azares que te ocurren en la vida y me tocó trabajar en el Ministerio del Interior el año 2013 en el área que era de mi expertise a propósito del magíster que tú comentas, que es política criminal. Yo soy abogada criminal, abogada penal, y efectivamente trabajé en criminalidad organizada y se me dio el tema de trata de personas. Tú te encargas de esto y básicamente había que echar a andar en aquella época la política pública en materia de trata y elaborar un plan de acción a nivel nacional, porque la ley había sido promulgada muy recientemente, a finales del año 2011, el 2012, digamos, los organismos especializados, Ministerio Público, policías, empezaron a crear sus unidades especializadas y a partir de ese año y con fuerza al 2013, desde el Ministerio del Interior se impulsa a generar un plan de acción. Entonces, a mí me tocó estar a cargo de eso y te reconozco que ahí fue donde yo conocí la temática. Y al finalizar, digamos, mi estadía en el Estado, en esa materia, cuando yo termino y me voy a estudiar afuera y me voy a estudiar efectivamente trata de personas, una de las convicciones que me llevé es que el tema era mucho más profundo, mucho más masivo, mucho más complejo de lo que se tenía conciencia y por lo tanto era necesario desde la sociedad civil y desde esa comprensión que yo y mis colegas teníamos, armar un proyecto que se dedicara a concientizar y generar, digamos, las capacidades para que el país pudiera enfrentar una amenaza y un riesgo de un delito de esa naturaleza. Y efectivamente a finales del año 2016, digamos, fundamos la organización, trabajamos en 2017, 2018, cada una trabajaba en un empleo asalariado y realizábamos, digamos, las labores de fundación fuera. Y ya a partir del 2018 y con fuerza a partir del 2019, la Fundación tomó vuelo y un grupo está trabajando exclusivamente, digamos, en formación, enseñanza, sensibilización e investigación en materia de trata y formas de esclavitud moderna. Eso es un poco el origen de la organización. Oye, pero súper interesante lo que nos estás diciendo. O sea que el año 2013 tú ya diagnosticaste que existía aquí un problema, digamos. ¿Y cuál fue ese diagnóstico? Por ejemplo, no sé si nos puedes compartir quizás si tiene alguna cifra en la mente o qué fue lo que gatilló esto. ¿Cuál fue tu diagnóstico al final? Hay varios aspectos que gatillaron esto. En primer lugar, en términos de cifras oficiales a nivel mundial, primero compartirte que estamos hablando de un delito y que a la vez es violación fundamental de derechos humanos, que tiene alrededor de 40 millones de víctimas a nivel mundial.
¿ah? Alrededor del 70% son mujeres, alrededor de una quinta parte son niños que son sometidos, ¿no es cierto?, a trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre doméstica, mendicidad forzada, matrimonio forzado y también a extracción de órganos. Resulta que nos preocupa, y que nos preocupaba en ese entonces, es que las cifras de existencia de casos de trata en Chile eran muy bajos. Y por supuesto que uno siempre puede concluir, bueno, tenemos menos presencia del delito, pero la verdad es que mostrábamos dinámicas y contextos criminógenos, digamos, muy similares a los países de la región, a Perú, a Argentina, a Bolivia, que tiene cifras que alcanzan 7.000 víctimas rescatadas o incluso más, 5.000 en el caso de Perú, 7.000 en el caso de Argentina. Y adicionalmente, tú tienes los indicadores a nivel mundial, específicamente hay una fundación que hace el Índice Global de Esclavitud y que hablaba de que en Chile, haciendo proyecciones, ¿no es cierto?, estadísticas, se podía estar hablando de alrededor de 14.000 personas, en la última medición 27.000 personas en situaciones de esclavitud moderna, que son estas distintas formas de explotación que yo te comento. Y adicionalmente, si nosotros observábamos el desempeño de los distintos órganos públicos, tanto en materia laboral como en materia criminal, tú podías observar, Diego, y eso tenía que ver un poco con formarse en cómo ocurre la trata, pero tú podías observar que había ciertos paradigmas a la hora de enfrentar el crimen que hacía que los funcionarios públicos tuvieran estos lentes de estar esperando encontrar causas así con características cinematográficas, yakuza japonesa, de mujeres polacas, ¿no es cierto?, en un sótano, pero la trata es mucho más sutil. La trata en Sudamérica tiene que ver con víctimas sudamericanas, esta es una trata intrarregional. ¿Y qué pasa? Que los prejuicios que tiene la ciudadanía común, el racismo, la xenofobia, la discriminación social, también forman parte de los lentes que tienen los funcionarios públicos. Entonces, combatir la trata, claro, significa combatir un delito, un crimen que tiene tipologías, dinámicas criminales, pero también significa adentrarse a un fenómeno social que tiene que ver con abusar de personas vulnerables, débiles, porque tienen categorías de discriminación que el resto se aprovecha, porque son mujeres, porque son migrantes, porque son personas de piel que es más oscura, porque no hablan el idioma. Entonces, enfrentar la trata de forma efectiva te requiere algunas transformaciones que son culturales y te requiere, te fijáis, otro tipo de habilidades. Oye, qué interesante lo que estamos hablando, la verdad. Mira, yo recuerdo el último caso bullado que hubo en Chile, fue el del año 2011, donde un empresario y dueños de predios de la provincia de Cardenal Caro, en Rancagua, fue acusado de tener trata de personas de origen paraguayo. Exacto. En ese momento hizo la denuncia la ministra del Trabajo, en ese momento era Evelyn Matei. Entonces, no estamos tan alejados de eso. Esto fue el 2011, ya me acuerdo que el 2013, 2015 se realizó el juicio, y tú entraste aquí el 2013, ya a ver esta realidad. Cuéntame un poco, quizá, me imagino que has visto a las personas que hoy día sufren de trata de este crimen. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo son capaces de identificar? Porque obviamente, me imagino yo, que la trata de personas es un secreto a voces, quizás es un tema medio tabú, nadie lo habla mucho. ¿Cómo llegan a ellos? Pasan varias cosas. Y lo primero la primera distinción que yo haría es que la trata tiene distintas finalidades de explotación y efectivamente hay características distintas en quién se recluta, ¿no es cierto?, a quién se engaña y a quién se explota. Quizás sería importante contarte, antes de especificar eso, qué es la trata a nivel penal, porque tiene algunas particularidades. Y cuando la trata se tipifica a nivel internacional el año 2000, en el protocolo de Palermo, este protocolo lo que hace al describir la trata es que describe la operación criminal de personas que captan individuos mediante engaño o coerción,
para luego trasladarlos de su red, de su comunidad de origen, de su red de apoyo, eso forma parte del delito, yo los saco y los llevo a otro lugar que puede ser otro país o bien puede ser otra zona al interior del mismo país. No es necesario que haya siempre cruce de fronteras, lo que pasa es que generalmente lo hay, la mayoría de las víctimas o una gran mayoría son migrantes, pero el punto es que te sacan de tu comunidad de origen, ¿y para qué? Para explotarte. Entonces, la trata, en rigor, lo que sanciona es el comercio de seres humanos, porque esto de engañarte, sacarte, ¿no es cierto?, trasladarte y llevarte a otro lado, el ECO, el delito, digamos, del cual tiene su origen primigenio, es la trata de esclavos. Claro. Cuando se iba a África, secuestraba y me los llevo hasta, digamos, a América. Entonces, en los años 90, lo que ve Interpol es que en la globalización, ¿no es cierto?, del mundo y con ello la globalización de la criminalidad, junto con el tráfico de drogas, empiezan a darse cuenta de que hay grupos criminales que lo que están trasladando de un lugar a otro para luego ser explotados son personas. Claro. Hay un nuevo tráfico, si tú quieres, de personas para explotarlas. Entonces, esa idea es la que se captura en ese protocolo. ¿Ah? Y ese es el tipo de delito que tenemos en Chile. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, en primer lugar, digamos, ¿cómo ocurre en la práctica? En la práctica lo que ocurre, ¿no es cierto?, primero en materia de trabajo forzado, generalmente se le ofrece a personas vulnerables, personas pobres, personas que desean migrar porque están en países, ¿no es cierto?, aquejados de terribles crisis económicas, políticas, etcétera. Entonces, lo primero es que yo me dirijo a personas que van a estar dispuestas a correr riesgo y les presento el sueño, la mejor opción que podrían recibir. Tengo una opción de trabajo, vente a Chile. Y hay que recordar que Chile goza de buena fama a nivel internacional. Más allá de lo que hemos vivido en el último año, es un país que dentro de la región se publicita como próspero, estable. Entonces, con esa oferta, en algunos casos incluso, incluyen agencias de reclutamiento formales que cobran, ¿no es cierto?, para que los extranjeros vengan, siempre vendiendo la mejor de las películas. Oye, este es un programa para venir a trabajar. Claro. El sueño chileno, Exacto, el sueño chileno. Perfecto. ¿Y qué ocurre? Que llegan acá, luego de viajar, engañados, y cuando llegan, los tratantes aplican distintos mecanismos para doblegar la voluntad. Y básicamente esos mecanismos van desde retener documentos hasta amenazas, amenazas de que los van a denunciar, de que están ilegales, los engañan, te fijas, abusan de su ignorancia, en algunos casos abusan de que no saben español, pensemos en víctimas haitianas o indias, por ejemplo, o los amenazan a ellos físicamente, o amenazan a sus familias, o los amenazan de que los van a deportar, o les inventan de que tienen relaciones con funcionarios públicos y por lo tanto están perdidos. Y también utilizan esta cuestión de, oye, me debes el pasaje, me debes el taxi, me tienes que pagar esta deuda. Y ahí el migrante o la mujer o la persona indígena se siente atrapado. Está en un lugar que no conoce, que no tiene redes, efectivamente, ¿no es cierto?, le cree al tratante y por lo tanto se ve obligado a realizar aquello, ¿no es cierto?, que el tratante le exige. Y luego ese trabajo, porque tú pensemos en la agricultura, en la construcción, en un restaurante, luego ese trabajo se realiza en condiciones de esclavitud. Horas excesivas, condiciones denigrantes para vivir, por supuesto no pago de sueldo o muy poco pago de sueldo. Y en el caso de la explotación sexual, ahí la cosa se pone mucho más compleja. La explotación sexual es más compleja también porque el daño, ¿no es cierto?, a la víctima, que generalmente una mujer, es mucho más multidimensional. ¿Ah? Las víctimas de trabajo forzado, por supuesto que también sufren psicológicamente. En general, ¿no es cierto?, se dice que la trata genera como el estrés postraumático propio de la tortura, así se ha medido, digamos, en investigaciones psicológicas con víctimas de trata, y eso tú comprenderás que se ve súper, súper exacerbado en una mujer víctima de explotación sexual. Totalmente. Donde, bueno, ahí el daño es tremendo, digamos.
¿ah? No, Y ese es el mecanismo, perfecto. que se utiliza. Y un último punto, sobre que aquí es súper importante recalcar que muchas veces, siempre tienes que pensar que es una persona que no tiene otra que aceptar las condiciones, no tiene dónde vivir, no tiene dónde trabajar, y en el caso de los migrantes, tener un contrato es la única opción para regularizarse, por lo tanto se someten a las condiciones del empleador. ¿Ah? Ah, perfecto. Y por lo tanto, porque siempre la persona migrante, entre esclavitud y hambre, y no solo el migrante, cualquier trabajador, entre esclavitud y hambre, va a elegir esclavitud. ¿Te Claro. fijas? Oye, pero qué complejo el escenario. Ah, bueno, de hecho, el caso que comentamos del 2011 fueron los propios trabajadores los que hicieron la denuncia al Ministerio del Trabajo. Bueno, para todos los que se están recién conectando, estamos con Carolina Rudnick. Ella es presidenta de la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en todas sus formas. Nuevamente te agradezco por estar con nosotros, Carolina. Y bueno, profundicemos un poquito más. ¿A qué te refieres con el apellido, ¿no?, de la fundación, de la ONG, perdón, y la esclavitud en todas sus formas? ¿Cuáles son las formas de esclavitud? Así, rápido. Mira, como te contaba, la generalidad de los países, ¿no es cierto?, ha consagrado la trata como este comercio de seres humanos, esta operación criminal compleja. Pero la esclavitud, en un sentido súper amplio, tiene un concepto que es fundamental en el mundo de hoy, que es un mundo que se autoconcibe y que estamos entendiendo que somos un sistema interconectado, interdependiente. ¿Ah? ¿Y por qué te digo esto? Porque la esclavitud consiste en la condición o estatus de una persona sobre la cual se ejercen los poderes del derecho de propiedad. Es decir, la esclavitud es la condición de una persona que es usada o que se goza de sus talentos o que se dispone de ella como si fuera una cosa. Se Y lo que utiliza, ocurre, ¿no? ¿te fijas? Y lo divertido es que uno dice, uy, qué complejo, ¿cuándo ocurre eso? Pero eso está ocurriendo permanentemente porque las relaciones entre los individuos, ¿no es cierto?, no están siendo equitativas, no están siendo justas. Claro. A nivel internacional hay una gran discusión en este momento acerca de salarios mínimos universales. Hay una gran discusión en este momento también en cómo las cadenas globales de valor en el mundo globalizado han tercerizado sus fuentes de producción a países con una fragilidad institucional que permite tener trabajadores, ¿no es cierto?, en muy bajas condiciones, con muy bajos estándares laborales. Y por lo tanto, la Fundación, claro, nos interesa, por supuesto, combatir el delito, pero nos interesa también contribuir a la transformación del sistema social y económico que hemos construido y que requiere, ¿no es cierto?, este vuelco en 180 grados hacia la sostenibilidad entendida en su máxima expresión. Lo que es justo, siempre viene la pregunta, bueno, pero ¿qué es justo entre dos personas? ¿No es ¿Hasta cierto? dónde llegamos? Claro, ¿cuál es el límite? Lo que pasa es que no hay límites, sino que hay un concepto que tenemos que empezar a recordar, que se nos olvida porque es muy antiguo y porque toda la tecnicidad financiera y económica lo ha borrado, pero que lo dijo Aristóteles. Y Aristóteles dijo, mire, entre dos individuos privados, no entre el Estado y el ciudadano, entre dos individuos privados, y por lo tanto mercado, ¿no es cierto?, un intercambio es justo cuando lo que se da es exactamente igual a lo que se recibe. Eso se llama justicia conmutativa. ¿Te fijas? Pero en el curso de la civilización humana nos hemos olvidado de que los sujetos privados, en intercambio en el mundo privado, son seres iguales y libres. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, en esa relación uno y uno tiene que haber esa equivalencia. Lo hemos visto, ponte tú, en la pandemia, nos dimos cuenta el tremendo rol, ¿no es cierto?, que cumplen las asesoras del hogar, el tremendo rol que cumplen todos los chicos de Liberty, pero resulta que construimos una sociedad que los roles y la valoración de la importancia de esos roles está patas para arriba. Claro. ¿Ah? Sí, no, o sea, definitivamente. Toda la razón. Y este sentido, te fijas, es el que tenemos que empezar a recuperar. Y con eso también contribuir a reformas de tipo legal
que implican, por supuesto, tipificar otras figuras de esclavitud que, por ejemplo, en Chile no existen: el matrimonio forzado, mendicidad forzada, menores de edad obligados a participar en actuaciones criminales, y empezar a abrirnos un poco a lo que no hemos querido ver, y que es que hemos construido un sistema a nivel mundial que, si es que no está basado en la explotación, pero no solamente yo, sino que mucha gente lo ha dicho, sino que se permite espacios de explotación en la economía que contradicen completamente las declaraciones fundamentales que como civilización humana hemos establecido, desde la Declaración Universal e incluso la Constitución chilena actual en el inciso primero. Sí, sí. Bueno, y eso nos ha traído el mundo que tenemos ahora. Sí, no, mira, es bien complejo, ¿eh? Porque igual, bueno, quizá vamos a salir un poco del tema, pero claro, porque hoy día las transnacionales tienen un poder o ejercen un poder sobre los estados soberanos, que muchas veces incluso ni siquiera se rigen por esas leyes. Entonces, ese nivel de globalización de las empresas obviamente no ha llegado, quizá, hoy día estamos hablando de esclavitud, ¿no? Pero quizá a los sindicatos no se llega a la idea del sueldo universal. Yo también había leído al respecto, un sueldo mínimo universal, pero ahí salen perdiendo probablemente las grandes potencias, ¿no? Porque la economía de Haití no va a poder pagar un sueldo mínimo, como que sí lo podría pagar Estados Unidos y así. Es una discusión, la verdad, bien profunda, no se termina acá. Por supuesto, no. Pero lo interesante, Diego, es que estas reflexiones, y particularmente la responsabilidad que tienen las grandes transnacionales, está llegando al mundo del derecho, y no necesariamente ligado con el tema del salario básico universal. Específicamente, lo que se está impulsando a nivel internacional, y Chile también lo incorporó, es lo que se llama la debida diligencia en materia de derechos humanos. ¿Ah? Básicamente lo que está pidiendo Naciones Unidas, y Chile tiene un plan de acción en esa materia, es que las empresas tienen una obligación de abstenerse de infringir derechos en sus operaciones y en sus cadenas de suministro globales, y tienen que implementar sistemas de evaluación de riesgo y de gestión de riesgo y de remediación y de reparación que les permitan estar atentos no solamente a cuestiones ambientales, sino que lo que nos convoca el día de hoy, a que no tengan trabajo forzado o trata en su cadena de valor. Entonces, se está, te fijas, recuperando ese equilibrio, esa concepción del sistema. Claro. Oye, mira, curioso, justamente esta semana fue la discusión en el Congreso, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta sobre la ley de migración, donde había un punto bien interesante respecto a la visa de turismo laboral, que le llaman, finalmente fue rechazada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo podría quizá una ley de migración no necesariamente confluye con un tema de trata o con esclavitud, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión como experta en esta temática? Mira, en primer lugar, desde la perspectiva de la trata de personas, el tema de la trata de personas tiene que ser incorporado, digamos, a una ley de migraciones, tiene que estar presente. Y en cierta forma está presente en este minuto en la legislación, porque el Estado de Chile, efectivamente, cuando promulgó la ley de trata moderna, creó una visa para víctimas de trata, porque efectivamente en muchas oportunidades han sido ingresadas de forma ilegal, que no les es imputable a ellas, ¿no es cierto? Y con eso se cumplen los estándares internacionales de protección. Ahora, el problema de la migración y la trata es sumamente complejo, porque en primer lugar, efectivamente los países, y no solo Chile, en los últimos años han implementado una serie de políticas migratorias restrictivas, de cierre de fronteras, y el problema es que están poniendo ese cierre de fronteras en un momento de grandes migraciones mundiales producidas por graves situaciones económicas y políticas. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, teniendo presente, ¿no es cierto?, que nuestro Estado chileno y todos los estados
tienen compromisos en materia de derechos humanos respecto a sus ciudadanos, pero también respecto de otros seres humanos. La conversación acerca del tema de la migración es una conversación que tiene que incluir esa dimensión. Aquí no estamos hablando de personas que están migrando porque quieren aprovecharse del sistema chileno. Aquí estamos hablando de personas que migran para salvar sus vidas. Ese es el escenario. Claro, es muy importante esa diferencia, porque bueno, ya lo vimos en la elección del año 2016, en el Brexit, que fue uno de los grandes ejes de la campaña para votar a favor de la salida del Reino Unido del pacto con la Unión Europea. Y por otra parte también el mismo 2016 lo vimos con Trump, con la elección del presidente de Estados Unidos. Es una diferenciación creo que muy importante de recalcar. Y hoy día, ¿cómo ves? Porque ya hablamos un poco, ya hemos avanzado harto en la temática. ¿Cuál es el panorama de hoy? Estamos en el año 2020, hemos estado con pandemia, hemos estado con varios problemas, pero en términos de esclavitud y trata de personas, Carolina, cuéntame, ¿cuál es el diagnóstico que tú ves al día de hoy? Si es que tienes cifras, quizá nos podría, para dar una idea del volumen de lo que estamos hablando. Mira, bueno, además de volver a reiterarte que estamos hablando de más de 40 millones de personas, mira, las cifras oficiales en Chile son cifras relativamente bajas. Estamos hablando de 44 causas formalizadas en los últimos 8 años, con alrededor de 230 víctimas y fracción. Pero esa es una estadística un poco... digamos, un poco gris, ¿no? Es un poco gris porque no se saben, pero no se saben realmente. Y es un poco gris porque además lo que evalúa son las causas que los fiscales formalizan. Por lo tanto, todo lo que el fiscal no formaliza queda en la cifra negra. Y el fiscal no formaliza no porque no sea un caso de trata, sino que no formaliza porque no tiene prueba. Como en Chile, además, el delito todavía es relativamente desconocido por el Poder Judicial, el Poder Judicial tiene estándares de prueba tremendamente altos y si el fiscal siente que no tiene una buena causa, no la va a presentar. Entonces, si yo comparo, porque hemos pedido las cifras, pero si yo comparo las causas ingresadas con el título de trata al Poder Judicial y yo lo comparo con las causas formalizadas, hay muchas más causas ingresadas por trata que causas formalizadas, es decir, hay mucho que se queda en el camino. Claro. Y por otro lado, por tanto, y ahí vamos a tener una cifra oscura. Y también tenemos una cifra oscura porque, bueno, esto, en primer lugar, todo lo que es referente a la explotación sexual está velado, es clandestino. Y el problema con la explotación laboral es que uno también se realiza en espacios cerrados, restaurantes, fábricas, ¿no es cierto?, campos alejados, construcción. No se denuncia y tampoco las personas... lamentablemente no hay un instinto, si tú quieres, tan rápido, tan a flor de piel, tan espontáneo de que la gente esté denunciando situaciones de explotación y de violencia. Hay una naturalización del trabajador migrante, ¿no es cierto?, teniéndolo en pésimas condiciones. Aquí hay que recordar un poco que los ecos de los peones de campo siguen estando en nuestras formas de ver las relaciones laborales, etcétera. Entonces, ahí tenemos un desafío, el desafío en la detención. Oye, entonces, bueno, estamos hablando de cuáles serían los sectores quizá donde se ven más, comillas, o cuáles son los sectores que son más propensos a este tipo de actividades. Me dijiste el área agrícola, construcción, prostitución, obviamente, o sea... y me llamó la atención quizá las empresas delivery, quizá, no sé. Eventualmente también podría ser. Mira, nosotros somos sumamente duros con el régimen que existe en la actualidad con respecto a las personas que trabajan en los delivery. Aquí hay que tener mucho cuidado con la retórica del emprendimiento, porque en rigor no estamos hablando de plenos emprendimientos, estamos hablando de emprendimientos que dejan veladas relaciones laborales sin ningún tipo de protección. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas, y esto ya ha sido planteado principalmente en Reino Unido, en el mundo anglosajón, cómo en el fondo hay, a través de este discurso del emprendimiento, del autoempleo, de que yo soy dueño de mi tiempo, lo que hago en el fondo es
desatenderme de relaciones laborales existiendo una clara subordinación y dependencia, es decir, uno ve el delivery con la marca. Uno podría pensar, bueno, entonces en términos de derechos se les debería pagar una cierta porción por andar publicitando gratis la marca en su bicicleta y en su polera, ¿te fijáis? Claro. Y bueno, y además de las industrias, todas las industrias que tú acabas de mencionar, que hay que poner ojo, son industrias que ha señalado la propia OIT. Okay. Y son efectivamente industrias en las cuales hay transnacionales en este momento demandadas. Nestlé, todas las compañías tech, Tesla, Apple, son demandadas por el cobalto que es sacado por niños, ¿no es cierto? Nestlé por el chocolate en Costa de Marfil, por y también en otras partes del mundo. Entonces uno puede observar que en todo espacio, digamos, laboral en que hay poca fiscalización y que además atiende al trabajo no calificado, tiene muchas altas probabilidades de que exista trabajo forzado. Oye, Carolina, aprovecho preguntarte, porque nosotros estamos viendo mucho, de repente, el área local, pero ¿cuántos casos o conoces casos de chilenos que han sido llevados al extranjero mediante trata de personas o como esclavos? Al revés, no desde Chile, sino que la exportación de trata de chilenos, básicamente. Mira, un caso súper bullado de trata de mujeres chilenas, el famoso caso, ¿no es cierto?, de Anita Alvarado, que entiendo que ella fue perseguida por la figura de trata de personas. ¿Te acuerdas cuando llevaban mujeres a Japón y que era para explotación? No ha sido tan fácil encontrar cifras de chilenos. Hemos sabido de personas chilenas que habrían sido víctimas de trata en Europa. Tenemos nociones al respecto, pero nociones muy generales, no hay tanto dato, pero efectivamente víctimas latinoamericanas en la región y hacia España, digamos, están dentro de la estadística oficial. Pero no es un número tan presente. Lo que sí creemos, digamos, es que, y que ha ocurrido en otros países, muy probablemente muchas cifras de personas desaparecidas en Chile pueden corresponder a personas que son víctimas de trata. Claro. Y que un poco, si tú te fijas lo que ocurrió con las chicas de Alto Hospicio, es muy importante en ese punto comentarte que mucha de la explotación sexual de menores en Chile, en rigor, es trata sexual de menores. Que lamentablemente el sistema de justicia criminal no lo ha visto de esa forma y tiende a utilizar tipos penales muy menores, que son la promoción de la facilitación de la prostitución infantil. Y ahí tenemos un desafío sumamente importante, porque hay bastantes causas, pero que utilizan este otro tipo penal y no la trata, que es más grave y que captura, a mi juicio, con mayor fuerza, digamos, la vulneración de derechos. Qué difícil el tema. Realmente un mundo, uno no está familiarizado, no está para nada familiarizado. Oye, Carolina, bueno, aprovecho de preguntarte, ¿de qué se trata el sello Lidera y la debida diligencia en derechos humanos? ¿De qué se trata? Mira, es nuestro aporte a la transformación de los sistemas económicos y de las formas de intercambio. ¿Cuál es nuestra apuesta, Diego? Nuestra apuesta es que la ventaja competitiva del mercado en el futuro va a ser el producto y el servicio justo. Perfecto. ¿Y cómo haces eso? Lo haces, entre otras cosas, previniendo el trabajo forzado y la trata en tus operaciones y en tu cadena de suministro. Y eso, efectivamente, el 80% del trabajo forzado ocurre en el sector privado. Ahí eso se produce porque hay empresas inescrupulosas que derechamente, ¿no es cierto?, como el caso que tú contaste, el caso Frafra, pero también ocurre que hay muchas empresas que ignoran que existe trata, ignoran cómo fiscalizar, ignoran cómo detectar, y la certificación que nosotros estamos creando y que hemos creado, digamos, es este sello para liberar que las empresas incorporen modelos de prevención de trata y trabajo forzado al interior, ¿no es cierto?, en sus operaciones, y que, claro, en este minuto no es exigido por la ley chilena, sí es ley en otros países, pero la apuesta, ¿no es cierto?, es que a través de este sello las empresas
grandes, pequeñas. Esto es lo interesante, nosotros tenemos una tremenda apuesta con el emprendedor que puede incorporar estos principios y estos protocolos desde el inicio, que pueda en el fondo certificarse como una empresa libre de esclavitud moderna. Perfecto. ¿Y cuáles serían los pilares de este sello? Mira, los pilares, aquí no estamos inventando ninguna rueda, Ya. Pero ¿cuál es, en qué sentido? De que nosotros nos basamos en los estándares que existen, que todavía son voluntarios, que tienen que ver con los principios rectores de Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos, con las líneas directrices de multinacionales de la OECD y su guía de conducta empresarial responsable, y los estándares que la comunidad antitrata y particularmente las organizaciones de la sociedad civil, en función de nuestro expertise, hemos podido detectar como los elementos primordiales para prevenir. Y que significa juntar los puntos. Si eso es lo más maravilloso, significa entender. Y cuando tú entiendes, empiezas a juntar los puntos. Oye, Carolina, se nos está terminando un poco el tiempo, pero cuéntame en breve, ¿qué necesita Chile para dar el siguiente paso en contra de esta realidad que es una realidad realmente invisible? Wow. En términos macro, tenemos que tomar conciencia real de que los otros son seres iguales y libres, igual que yo. Es decir, tenemos que abrirnos a discutir y enfrentarnos con los prejuicios que tenemos, que implícitamente autorizan que algunas personas exploten a otras. Tenemos que darnos cuenta que lo que yo considero bueno para mí es lo que es bueno para el otro, y el otro requiere un comportamiento y un intercambio justo. Un poco más de empatía, digamos, ¿no? Un poco más de empatía. Totalmente. La base de la justicia es la empatía. Y en segundo lugar, tenemos que sin lugar a dudas reforzar el músculo del Estado para que se transforme en lo que tiene que ser, que es un garante y protector de los derechos de todos los individuos. Y aquí, digamos, tiene que venir una transformación ética y técnica de parte de los agentes, los operadores de los sistemas de justicia, de los operadores estatales, para ser efectivos. Aquí requerimos una inyección fuerte de efectividad. Las leyes, los principios los tenemos, se pueden mejorar, por cierto que se pueden mejorar, pero aquí la transformación tiene que ver de cómo instauro sistemas que gatillen estos cambios de comportamiento. Y tenemos que repensar nuestro sistema de protección social para darle a la gente la chance de decir que no cuando la alternativa que le dan es esclavitud o hambre. Tenemos que crear ese sistema de protección mutua. Claro, porque hay harto que hacer, Oigan, bueno, nada más, Carolina, simplemente agradecerte por tu tiempo, agradecerte por la tremenda labor que estás haciendo para hacer de Chile un lugar mejor, un Chile más tranquilo, un Chile más transparente. Y a todos los que nos están viendo, la verdad, también me gustaría invitarlos a que sigan a la Fundación Libera en Facebook, @Fundación Libera, en Instagram y Twitter es @libera_ONG. Y bueno, para que nos sigan apoyando a nosotros, Unidos por Chile, no se olviden, por favor, de seguirnos también en nuestras redes sociales, @Unidos por Chile Oficial en Instagram, Unidos por Chile Oficial igualmente en Facebook, y el sitio web unidosporchile.com. Nuevamente, Carolina, te agradezco mucho tu tiempo, mucho todo lo que nos has podido enseñar el día de hoy, porque realmente este es un problema a nivel mundial. Son más de 40 millones de personas las que sufren esta realidad. Así que muchas gracias por la tremenda labor que hace. Y bueno, también los invito a todos a seguir nuestros conversatorios los días jueves, los días sábados en Unidos por Chile, en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Feliz de estar acá y haber compartido con ustedes y contribuir a un Chile más feliz y más justo. De eso se trata todo. Muchas gracias.